Gloria a Dios, iglesia, Dios te bendiga. Qué lindo y qué precioso el día que Dios nos ha dado hoy para estar en su casa, para adorar su nombre, para escuchar su palabra. Iglesia, quiero recordarte, si tú dices, esta es mi iglesia, este es el lugar donde Dios me ha traído a servir, yo quiero recordarte, quiero animarte a que adores a Dios también por medio de tu ofrenda, de tu diezmo, y lo puedes hacer escaneando el código que está frente a ti. Lo puedes hacer en las canastas que están en la puerta a la salida. Dios ama el dador alegre. Amén. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos están viendo desde Venezuela y desde Cuba, y también a todos aquellos que nos ven de muchas otras partes. Dios les bendiga. Vamos a esta mañana a Mateo capítulo 11. Inmediatamente abran sus Biblias. Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 1. Vamos tremendamente aprendiendo tantas cosas en este libro de Mateo. Hemos visto la vida de Jesús desde el comienzo de su ministerio. Y vamos a ver hoy capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Amén. Pues el Señor en el capítulo 10, vimos la semana pasada que envió a sus discípulos, los envió a predicar, les dio poder y autoridad para que en su nombre ellos hicieran grandes cosas. Y vemos que así mismo fue, ellos salieron, entonces Él se queda para ir a otros lugares también a predicar, pero sucede algo como yo diría inesperado, o por lo menos de la persona que menos yo esperaba, y es que llega esta pregunta, este mensaje de parte de Juan. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista, lo conocimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? En los primeros sermones que predicamos en enero estábamos viendo el capítulo 3 y el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que fue ese primer profeta del Nuevo Testamento, el primer profeta que Dios envía. Después de 400 años que Dios estaba en silencio, llega Juan el Bautista y comienza a preparar el camino para que llegue el Mesías. Si no se acuerdan, Juan el Bautista era un hombre bien extraño. Era extraño porque él se vestía de piel de camello, comía insectos. Era un tipo bien raro, bien, pero predicaba el arrepentimiento. Y la gente venía por cantidades a escuchar la predicación de Juan y se arrepentían y se bautizaban. Entonces este hombre era un profeta que Dios usó tremendamente. Juan fue el que bautizó a Jesús. Juan fue el que estuvo allí cuando Dios habló con voz audible y dijo: este es mi hijo en el que tengo contentamiento. Entonces, si alguien no debería tener ninguna duda que Jesús es el que ha de venir, sería Juan. ¿No se acuerdan que Juan mismo le dijo: pero es que yo no soy digno de bautizarte? Y luego Dios, que habla delante de Juan ahí en voz alta, dice: este es mi hijo amado. ¿Y cómo es que Juan ahora está preguntando: oye, ¿eres tú o debemos esperar a otro? ¿Qué pasó que Juan llegó a dudar? ¿Por qué está dudando Juan? Muchos teólogos, la gran mayoría, piensan que las circunstancias de Juan, siendo tan duras en este momento, llevaron a Juan a dudar. ¿Cuál era la circunstancia de Juan en este momento? Fíjate que él no pudo ir donde Jesús a hacer la pregunta. Él tuvo que mandar a sus discípulos a que ellos preguntaran. ¿Por qué? Porque Juan estaba preso. En aquel momento Herodes Antipas había metido preso a Juan. Juan está en la cárcel, tiene miedo de que
quizá nunca va a salir, tiene miedo de que posiblemente lo van a matar. Precisamente eso es lo que pasó después. Él no sabía, pero lo mataron, Herodes lo mandó a ejecutar. Pero Juan está viviendo una circunstancia completamente dura. Juan está pasando las de Caín, como decía mi abuela. Juan está pasándola difícil. Y en este momento que Juan la está pasando muy difícil, Juan dice, pero es que esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo pensaba que iba a ser. Juan pensaba que el Mesías iba a venir a liberarnos. El Mesías iba a venir a castigar a los opresores. Pero en este momento se siente que me está castigando a mí. Si alguien se había portado bien, era yo. Entonces, ¿por qué estoy yo acá en la cárcel? Y creo que esta es la duda de Juan, y por eso él manda a decir a Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Fíjate que el Señor responde con amor. Y le manda a decir a Juan, fíjate que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los mudos hablan, que los muertos resucitan. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está citando todas las profecías que se cumplieron. De Isaías 35, de Isaías 61, todas estas profecías que Juan conocía, que todos los judíos conocían. Jesús comienza a decirle, mira todo lo que está pasando. Haz tu propio juicio. Esa es la respuesta de Jesús. Jesús le responde a Juan con verdad. Esa es la respuesta de Jesús a Juan. Con amor, pero también con verdad. Mira el versículo 6. Versículo 6 dice así: dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta es una nueva bienaventuranza. ¿Se acuerdan que vimos las bienaventuranzas? Dichosos los pobres en el espíritu. Dichosos los humildes. Y así vimos muchas. Pero ahora Jesús nos está dando una nueva bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados, bendecidos. El que no tropieza por causa mía. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puse a leer muchas traducciones de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Reina Valera. Y encontré muchas maneras de decir este versículo. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no se aparta. Dichoso el que no se ofende, dichoso el que no duda de mí, dichoso el que no me abandona. Recuerden que Jesús venía a establecer su reino. Y siempre va a haber alguien que no le parece cómo Él está estableciendo su reino. Siempre va a haber alguien que dice, pero esto no es lo que yo esperaba. Creo que especialmente cuando es diferente lo que Dios está haciendo a lo que yo quería o a lo que yo esperaba, me cuesta. Y Jesús lo que está diciendo es, bendecidos aquellos que están dispuestos a aceptar que el Mesías haga como Dios quiere que Él haga. Bendecidos aquellos que están dispuestos a aceptar que Dios haga como Él quiere hacer. Esa es la respuesta a Jesús. A Juan, de parte de Jesús. Escucha, mi hermano, tú y yo tenemos a veces expectativas de Dios. Queremos que Dios sea en nuestras vidas una persona que hace cosas tremendas, buenas. Queremos que Jesús tenga un rol conveniente para mí en mi vida. Mira, nos encanta que Jesús sea el Salvador. Porque nadie quiere morir eternamente. Yo no quiero ir al infierno. Me fascina, me encanta que Jesús sea el Salvador. Me encanta que Jesús sea el sanador. Porque Él puede sanar mis dolencias. Me gusta que Jesús sea el consolador. Y que seque todas mis lágrimas y que me dé paz que sobrepasa entendimiento. Me encantan todos estos roles de Jesús. Pero no nos gusta que Jesús sea el Señor, el que nos dice cómo vivir. No nos gusta que sea el que manda y nos disciplina. No nos gusta que sea
el que está en control y hace las cosas como a mí no me gustan. Qué interesante, ¿verdad? Creo que tenemos un problema y es que nosotros permitimos que nuestra circunstancia controle nuestra expectativa de Jesús. Y eso nos causa a nosotros un problemita ahí. Creo que la circunstancia de Juan el Bautista acá, lo que él estaba viviendo, hizo que Juan por un momento dejara de ver quién era Jesús verdaderamente. Juan, al estar en una situación tan dura, se le olvidó quién era Jesús. Se le olvidó que él escuchó a Dios decir: este es mi hijo. Y mandó a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? Juan veía a Jesús como aquel que venía a cambiar todo. Pero Juan olvidó que Jesús tenía un propósito mucho más grande que las circunstancias de la vida de Juan. Jesús tiene un propósito mucho más grande que la circunstancia tuya presente. Jesús tiene un propósito específico y grande en la eternidad. Ojo, no juguemos a Juan. No pensemos: uy, este Juan, qué terrible. ¿Cómo se olvidó de quién era Jesús? Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos acordamos de Jesús cuando todo está bien, pero a veces cuando pasan cosas que no nos gustan, se nos olvida que Él es el que está en control. Se nos olvida que Él es el Señor. Entonces, no puedo juzgar a Juan porque yo soy como Juan. Y qué lindo que Jesús no se enojó con Juan. Jesús no se ofendió con la pregunta de Juan. Jesús no reprendió a Juan. ¿Qué hizo Jesús? Les recordó que había un plan más grande. Hay una verdad que yo quiero que ustedes recuerden. Si quieres tomarle una foto a la pantalla, apúntalo ahí por alguna esquinita. Pero esta verdad dice así: Jesús siempre recibe nuestras dudas con compasión, pero también siempre responde con verdad. Jesús siempre recibe nuestras dudas con compasión, pero también siempre responde con verdad. El Señor tiene un plan, y no siempre el plan de Dios es lo que tú esperas. No siempre el plan de Dios es lo que tú querías, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea la que nos gusta. Fíjate qué importante es lo que hizo Juan, es que Juan llevó su duda donde el Señor. En vez de ponerse a decir cosas, en vez de ponerse a hacer otras cosas, Juan llevó su duda directamente a Jesús. Y Jesús le responde con verdad y a la misma vez con amor. En este momento Jesús le responde a Juan, pero luego ¿qué hace el Señor? Vimos ahí que lo que vamos a ver es que el Señor se dirige a la multitud. Vamos a ver lo que el Señor le dice a esta multitud. Versículo 7. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Primero Juan responde a la duda. Primero Jesús responde a la duda de Juan, y luego Jesús se encarga de decirle a la multitud quién es Juan. O sea, tremendo esto. Primero Jesús responde a la duda de Juan, y luego Jesús se encarga de que la multitud sepa quién era este Juan y cuán importante era su rol. Jesús no condenó a Juan
sino que Jesús levantó a Juan, lo exaltó, a pesar de que Juan dudó. Esto me lleva a una segunda verdad, y esta segunda verdad dice así: tener dudas no demuestra falta de fe, pero sí es señal de que necesitamos recordar quién Él es. Juan no era menos cristiano o menos profeta porque dudó. El Señor lo que hizo en este momento fue recordarle a todos quién era Juan, cómo Dios había preparado a Juan para usarlo grandemente y cuán grande era el ministerio de Juan. Y él no fue menos profeta porque dudó. Juan era humano igual que tú y yo. Eso pasa, mis hermanos. Somos humanos. Hay momentos en que fallamos, hay momentos en que dudamos, pero necesitamos estar dispuestos a venir al Señor con nuestra duda y estar dispuestos a escuchar la respuesta del Señor. Fíjate que para Jesús era importante validar a Juan. ¿Qué hizo él? Validó a Juan y le dijo a la gente: miren, ¿quién es este Juan? Por eso él dijo, él no era cualquier cosa, él no era una caña que se la lleva el viento. Y les acordó cómo era Juan, aun cuando él era así extraño. Dijo, pero ustedes salieron a escucharlo porque él era un profeta. Y luego dice, él es el que fue profetizado. Y les dice ahí, ¿verdad? Que Dios había dicho anteriormente, voy a mandar un mensajero. Y él está diciendo, ese mensajero era Juan, el que vino a preparar el camino. Y le dice, no ha habido alguien más grande que Juan. ¿Por qué no había habido otro profeta más grande que Juan? Porque Juan había sido el profeta que preparó el camino para Jesús. Juan había sido el profeta que estuvo ahí y vio a Jesús con sus ojos. Juan fue el profeta que bautizó a Jesús, que escuchó la voz de Dios. Pero lo que me hace difícil entender este versículo es cuando luego que dice él que Juan es el más grande, dice, pero, versículo 11 dice, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. ¿Cómo? Juan es el más grande, pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Qué es eso? ¿O cómo lo entiendo? Pues es que cuando Juan está allí, acuérdate que Juan muere antes de que el reino de los cielos sea establecido. Juan murió antes de que Jesús fuera a la cruz y resucitara. Juan no vivió para ver el reino de los cielos establecerse. Entonces, aquellos que después de la resurrección de Jesús hemos conocido el reino del Señor y somos redimidos por Él, somos adoptados a la familia de Dios, pues tenemos la oportunidad de conocer al reino de Dios de una manera que Juan no pudo ver y conocer. Entonces, por esto te está diciendo el Señor Jesús que cualquiera que pertenece a su reino es más grande que Juan, porque tuvimos aún más bendición y más oportunidad de lo que Juan tuvo. Por la fe, por su confianza en el Señor, por lo que él predicaba, Juan fue a la cárcel, Juan terminó siendo ejecutado, Juan murió. Esa fue la vida de Juan, cumplió con su propósito, pero a la misma vez le costó su vida hasta lo último. Por eso Juan era grande. A veces nosotros experimentamos cosas duras como Juan, cosas difíciles. Escúchame, iglesia, yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Yo no sé cuál es tu sufrimiento. Yo no sé cuál es el dolor que tú estás pasando. Puede ser que tú estás pasando por un problema grande, un dolor financiero, un dolor de un familiar, una enfermedad. Quizá tú estás pasando por una crisis. Quizá tú estás pasando por algo muy duro que otros no pueden entender. Pero el Señor tiene un plan aún más grande que tu situación. Yo quiero animarte que en medio de tu situación y en medio de la duda que viene con la situación, tú confíes en el Señor.
Yo tengo que confesarte que en mi vida personal a veces viene la duda. Muchos de ustedes conocen los últimos 2 años todo lo que hemos vivido en mi casa con la situación de la salud de mi esposa. Ustedes la ven que ella llega, que a veces le cuesta caminar, le cuesta sentarse, le cuesta pararse. Algunos preguntan qué le pasó. Y ha sido 2 años de muchas cosas, de una cirugía de la espina, de neuropatía, de muchísimas cosas que no tengo el tiempo de explicar. Pero hay momentos donde yo he tenido que decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué está pasando si yo te estoy sirviendo? Si yo cada semana me preparo y predico tu palabra. Y el Señor solo me recuerda a través de esto es, confía en mi plan. Confía en mi plan. Señor, yo no entiendo tu plan, pero tengo que confiar en Él. Tengo que confiar en ti. Creo que se nos hace fácil dudar cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Haz como hizo Juan. Ven con tu duda al Señor. Ven a Él y tráele tu duda a Él. Él puede usar tu circunstancia. Dios es el único que puede tomar algo malo y de ahí sacar algo bueno. En los próximos versículos, el Señor lo que hace es que Él desafía al pueblo a que aceptemos la realidad del plan de Dios. Mira los versículos 12 al 19. Vamos a leer versículos 12 al 19. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Tanto Juan como Jesús traían un mensaje transformador. Los dos predicaban un mensaje diferente a lo que la gente había estado escuchando. Y muchas personas rechazaron tanto a Juan como a Jesús. Creo que todavía el día de hoy muchos rechazan este mensaje. Y Jesús se los recuerda allí, ¿verdad? Que aquel pueblo primero rechazaron a Juan porque se vestía diferente, porque no comía como ellos. ¡Ay, este no come! Y cuando llega Jesús, no, este es un glotón. Y este se sienta a cenar con los pecadores. Entonces, no había cómo complacer a aquellas personas, a aquellos líderes religiosos. No había cómo complacerlos. Cuando nada era como ellos esperaban, ellos estaban completamente inconformes. ¿Qué haces tú cuando las cosas no son como tú esperas? ¿Qué haces tú cuando Dios no actúa de la manera que tú pensabas? ¿Qué haces tú cuando Dios no acaba de responder como tú quieres que Él responda? Cuando te sientes desesperado, ¿qué tú haces? Te voy a decir lo que no debes hacer. Lo que tú haces, tú lo sabes. Lo que no debes hacer es responder como un niño engreído. Eso es lo que no debes hacer. Fíjate que el Señor Jesús les dio un ejemplo ahí, pero bien tremendo. Los comparó con niños engreídos, con niños que hacen cualquier berrinche para controlar el juego. Y les dice, ustedes son como los niños que dicen, yo toqué y tú no bailaste.
Eso es un niño, los niños hacen eso, un niño te hace un berrinche tremendo para lograr controlar la situación. Ojo, no solamente los niños. Mira, sí es cierto que el Señor nos dice muchas veces que seamos como niños, que seamos inocentes como niños, que tengamos fe como los niños. Pero aquí nos está diciendo, pero no seas engreído como los niños. No estés haciendo berrinches. No estés haciendo pataletas. Creo que a veces, en medio de la pataleta, no traemos la duda al Señor porque quizá ya sabemos la respuesta que Dios nos va a dar. Quizá ya no nos gusta la respuesta, o tenemos miedo de que yo creo que sé lo que Dios me va a decir. Pero termino con la tercera verdad que quiero que te lleves este día. Y esta tercera verdad dice que la respuesta correcta es llevar nuestras dudas a Jesús. La respuesta correcta es llevar nuestras dudas a Jesús. Esa es la respuesta correcta el día de hoy. A veces cuando nosotros dudamos, eso muestra que de alguna manera no se ha llenado nuestra expectativa. Quizás esperábamos algo de Dios que no es lo que tenemos, no se cumplió quizá mi expectativa. Pero como te dije, Jesús no se ofende. Cuando tú vienes al Señor y le dices tu duda y le dices tu frustración, Él no se ofende. Él te recibe con amor. Ojo, pero te va a decir la verdad. Pero te la va a decir con amor. Porque ese es el Señor. Que Él te ama y que quiere lo mejor para ti. Y te va a recordar, yo tengo un plan más grande. Y te va a recordar, acuérdate de quién yo soy. Acuérdate de lo que yo he hecho en mi vida. ¿Te acuerdas cuando cantamos hace un momento? Él es quien pelea por mí, la victoria está en ti. Porque recordamos quién Él es y recordamos lo que Él hizo. Y creo que ese es el llamado del día de hoy. Es que ven con tu duda al Señor, recuerda quién Él es. Recuerda lo que Él hizo, recuerda que cualquier circunstancia el día de hoy es pasajera, es temporal, porque Dios tiene un plan mucho más grande que tu circunstancia actual. El Señor Jesús promete que hay un día en que Él va a secar toda lágrima. Hay un día en que no habrá más dolor. Hay un día en que no habrá más enfermedad. Hay un día en que vamos a estar gozándonos de su presencia en el lugar perfecto, en el cielo. Hay unas palabras allí que Él dijo en el versículo 19, ese último versículo que leímos, donde Él dice, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Por los hechos quedó demostrado que el plan de Dios era mejor. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. La sabiduría de Dios es más grande, mi hermano. Si Dios permite algo en tu vida, por algo es. La sabiduría de Dios es más grande. Quedó demostrada por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Mira, el Evangelio es aquel mensaje que nos recuerda que Jesús estuvo dispuesto a morir en aquella cruz que Él no merecía para darte a ti la vida eterna que tú no mereces. Ese es el plan de Dios. Tomar nuestro pecado y darnos seguridad eterna. Si es bien es cierto que vivimos en este mundo que está quebrantado y mientras estemos en este mundo quebrantado vamos a experimentar el quebranto. Pero acuérdate quién Él es y acuérdate de lo que Él ha hecho y así puedes confiar en lo que Él ha prometido. En esta mañana tú tienes la oportunidad de traer tus dudas al Señor. Ven a donde Él, así como hizo Juan. El Señor tiene un plan para tu vida. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, planes de darte una esperanza y un futuro. Quizá tú has dudado del Señor. Quizá tú no has creído en Él
que Él es el único que te puede salvar. Y en este día yo quiero decirte, confía en Él. Entrégale tu vida a Él. Permite que Jesús sea el Salvador y el Señor de tu vida, y yo te garantizo que ese es el mejor plan. Quizás tú eres un creyente y tú has puesto tu fe en el Señor, pero has dudado, te has sentido decepcionado de que Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida. Y yo te digo hoy, ven al Señor como hizo Juan. Trae tu duda a Él. En un momento aquí va a haber una cantidad de gente lista para orar por ti y orar contigo. Quizá alguna persona no ha querido tomar el paso del bautismo porque tienes una expectativa de que Dios hiciera algo que todavía Dios no ha hecho. Y yo quiero decirte, actúa no por duda, sino actúa por obediencia. Mientras cantamos, yo les voy a invitar a ustedes que estén de pie. Líderes pueden pasar. Y si tú necesitas venir al Señor hoy con tu duda, si necesitas venir al Señor y decirle, voy a confiar en ti, me voy a entregar a ti. Si necesitas venir al Señor y decirle, quiero obedecerte, este es el momento de responder.